¿Sí se ve? Sí, profesor. Ok. Entonces ya estamos en el módulo 2 de este curso de recuperación de la estadística descriptiva. El nombre de esta sesión se llama recolección de datos y el propósito es comprender la definición de estadística y su utilidad, aunque ya vimos parte de la sesión anterior, así como analizar la recolección de datos en donde podrá clasificar estos para obtener la frecuencia absoluta, acumulada, relativa y relativa acumulada, haciendo representaciones con gráficos y tablas de frecuencia. La importancia de la estadística es que ayuda a diseñar el esquema de búsqueda y registro de información para describirla y analizarla con facilidad, y mediante estimaciones obtener conclusiones que enriquecen el conocimiento de la realidad y tomar decisiones mejor informados. La estadística es útil no solo en aspectos sociales, sino que también sirve para todo tipo de investigación científica, si se tiene en cuenta que los datos estadísticos son el resultado de varias observaciones, de las cuales se resume la información para explicarla mediante tablas y gráficos. Así que la estadística no es útil exclusivamente para el análisis de los resultados, sino que debe considerarse una parte integrante del método científico, que se aplica en diferentes fases de una investigación para facilitar que se alcance el objetivo deseado. Por ejemplo, en este cuadro vemos algunas fases de la investigación en la que interviene esta materia de estadística. Y así podemos ver, por ejemplo, el cálculo del número de sujetos necesarios, ahí se aplica, el control de los factores de confusión que podríamos hacer una interpretación de los resultados, la medición de las variables, etcétera, etcétera. Entonces, la estadística se clasifica en dos grupos. Por un lado está la estadística descriptiva y por otro lado está la estadística inferencial. En cuanto a la estadística descriptiva, permite organizar, presentar y sintetizar la información, y es fundamental en la revisión de los datos recogidos en un estudio para asegurar su calidad y la validez del análisis posterior, así como para describir las características de los sujetos estudiados. Y por otra parte está la estadística inferencial, que permite establecer conclusiones referidas a poblaciones a partir de los resultados obtenidos en muestras. Su aplicación en la fase de análisis tiene dos finalidades principales: evaluar la variabilidad aleatoria y controlar los factores de confusión. Entonces, la estadística puede ser escrita, puede ser representarse en manera tabular o en forma de gráficos. Pues la escrita, pues se presentan los datos que se ocupan, la palabra escrita que describe el comportamiento de los datos, sobresaliendo la información más importante. En cuanto a la
representación tabular se presenta a través de un conjunto de filas y columnas que responden a un orden lógico. Son de gran importancia para el fin y para el usuario, ya que constituye la forma más exacta de presentar la información. Se tienen dos opciones, puntual o en intervalos. Y por último están los gráficos que presentan los datos en forma de dibujos, de tal modo que se puede percibir fácilmente los hechos esenciales y compararlos con otros, facilitando la comprensión de ese análisis. La representación tabular de frecuencias es una herramienta fundamental en la estadística descriptiva. Permite organizar y resumir los datos en diferentes categorías, mostrando las frecuencias con las que cada valor se repite. Existen varios tipos de tablas de frecuencias, cada una con un propósito específico y que se adapta a diferentes conjuntos de datos. Por un lado, entonces, está la tabla o la tabulación simple. Generalmente se ocupan para datos cualitativos o cuando son números enteros. Y bueno, ahí vemos unos dibujos de esta tabla, este tipo de tabla, con las columnas y las filas que organizan los datos. Y a cada columna se le asigna un nombre. Entonces, ahí están el valor de la variable, que es X, la frecuencia absoluta en F minúscula, frecuencia acumulada, F mayúscula, frecuencia relativa. A veces se pone FR en vez de HI, y la frecuencia relativa acumulada. Esta asignación de letras depende también de cada autor que se vea. Y por otro lado tenemos la tabulación en rangos o intervalos. Se agrupan los datos en intervalos, generalmente se ocupan cuando la diferencia entre dato menor y mayor es muy grande o para datos con decimales. Y ahí vemos entonces en ese dibujo cómo están ordenados los datos y el nombre de cada columna, los intervalos, la marca de clase, la frecuencia absoluta y la frecuencia acumulada. Ahí faltó poner la frecuencia en porcentaje. Vamos a ver. Entonces, una distribución de frecuencia es un resumen tabular de datos que consiste en describir numérica y gráficamente la forma y composición del agrupamiento del conjunto de datos. La distribución de frecuencias puede realizarse para una, dos o más variables. En el caso de una variable se denomina distribución univariada. En el análisis de dos variables se denomina distribución bivariada y para más de dos se denomina multivariada. Veamos un ejemplo. Este es un ejemplo de del primer tipo de tabulación, llamada simple o puntual también.
se le nombra. Ahora con el tema muy próximo y cada vez va a haber más noticias sobre el Mundial de Fútbol que se va a presentar aquí en México y en Estados Unidos y en Canadá. Entonces me permití tomar ese tema para este ejemplo. Dice, cada 4 años los equipos de fútbol de todo el mundo compiten en la Copa del Mundo. La siguiente lista muestra el número de goles en el juego final por el campeonato de cada Copa del Mundo, desde 1930 a 2014. Entonces, aquí están las fechas, los años en que sucedieron esos eventos. Bueno, aquí hay una nota, dice años con cancelaciones, o sea que no hubo ese torneo, 1942 y 1946 debido a la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ahora en este lado tenemos los datos. ¿Qué datos son estos? Pues aquí dice el número de goles en el que hubo en ese juego de final por el campeonato en cada uno de esos años. Son 3, 4, 5 por 4, son 20 eventos que hubo y en cada uno de ellos estos fueron los goles que se anotaron. Ok, ahora nuevamente aquí tenemos los datos. Hacemos este listado en donde en primer lugar tenemos que ordenar los datos. En este caso está en forma ascendente, pero también podríamos haberlo hecho en forma descendente. Bueno, eso va a depender de cada quien, de cómo vaya haciendo su análisis. Pero siempre, antes de comenzar cualquier análisis, los datos se deben ordenar. Entonces, aquí tenemos ya ordenados los datos con los goles que hubo y de este lado la frecuencia. El primer dato, que es 0 goles, se encontró con que nada más hay hubo solamente en un juego 0 goles. En otro juego hubo un gol y la frecuencia son 3. En otra hubo 2 goles y la frecuencia es 2, de acuerdo a los datos que tenemos aquí. Y así sucesivamente, ya ordenados los datos, colocamos las frecuencias que encontramos. Ahora bien, podemos pasar a la tabulación. En la primera columna colocamos los datos que tenemos, la frecuencia o las veces. Aquí está la frecuencia. Y así tenemos las siguientes columnas. Podemos observar aquí abajo estas anotaciones en donde X es igual a los datos
ordenados de menor a mayor, podría ser. F es la frecuencia absoluta, o sea, es igual al número de veces que se repite el dato. F mayúscula es la frecuencia absoluta acumulada, o sea, aquí hay un ejemplo, F1 más F2. Fr es la frecuencia relativa, es igual a la frecuencia absoluta dividida entre el número del dato. Este simbolito quiere decir sumatoria. Y luego el porcentaje. El porcentaje se encuentra multiplicando la frecuencia relativa por 100, también llamada frecuencia porcentual. Entonces, en la tercera columna, para encontrar la frecuencia absoluta acumulada, aquí nos dice que hay que ir sumando las frecuencias absolutas. El primero, pues, es 1. El siguiente dato es sumar 1 más 3 es igual a 4. El siguiente dato es sumar 1 más 3 más 2. O también podríamos decir que es 4 más 2 es igual a 6. El siguiente dato es 6 más 4 igual a 10. El siguiente, 10 más 3 es igual a 13. Y así sucesivamente podemos ir encontrando los valores correspondientes a la frecuencia absoluta acumulada. Antes de seguir, es bueno saber que las veces que se repiten los datos, las sumamos y nos da 20. ¿Qué significa este 20? Que son las veces en que se jugó cada campeonato. Bueno, la siguiente columna nos marca que es la frecuencia relativa y esta operación o estos resultados se obtienen de dividir la frecuencia absoluta entre la sumatoria. Entonces, para obtener el primer resultado es 1 entre 20 nos da 0.05. El siguiente resultado es dividir el siguiente dato de F, 3 entre 20, 0.15. Y así vamos a ir obteniendo los demás datos que corresponden a la frecuencia relativa. Si hay alguna pregunta, por favor enciendan su micrófono y con mucho gusto atenderé. Ahora bien, al sumar todos estos datos, nos debe dar 1 o una cantidad aproximada al 1. Esto quiere decir que podemos tener como resultado 0.99 o 0.98. Y eso no está mal. O sea, es un indicativo que vamos por buen camino. En la última columna nos piden la frecuencia porcentual y se obtiene de multiplicar la frecuencia relativa, esta, por 100. Y es el primer resultado. El segundo, 0.15 por 100, nos da 15.
El tercero, 0.1 por 100, nos da 10. Y así vamos obteniendo los datos. Y al final hacemos la sumatoria. Esta sumatoria nos debe dar el 100%. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? No, profesor. ¿No? Ninguna, maestro. No, profe. Ok. Pasamos al otro tipo de tabulación, que es por rangos. Y bueno, nuevamente seguí con el tema. Y así es que tenemos estos datos, que son las edades de los jugadores de la Liga Infantil de Fútbol. Y aquí aparecen las edades. Bueno, este ya no es tan niño, ¿verdad? Ya es un joven. Pero bueno, vamos a considerarlo dentro. Y tenemos aquí ya los datos que nos muestran. Para realizar esta tabulación, lo que hacemos es, bueno, aquí pasé los mismos datos, aquí los tenemos, y lo que he hecho es que para identificarlos les he puesto un color para que sea más fácil identificarlos. Tenemos la tabla que también nos marca, por un lado, la primera columna, que son los intervalos, el valor de los datos, es la suma de intervalos. Bueno, ahorita lo vemos. La frecuencia relativa y frecuencia absoluta. Tenemos que tener una secuencia primero antes de meternos a la tablita. Primero hay que encontrar el rango. Segundo, el número de intervalos, casillas, o también llamada regla de Sturges. Y por último, el tercero es la amplitud. Esa es la secuencia que tenemos que tener. El rango se obtiene del dato máximo menos el dato mínimo. En este caso, el dato máximo que tenemos de estos datos es 20, menos 4, que es el menor, nos da 16. Ese es nuestro rango. Después, el número de intervalos, se aplica esta operación. 1 más 3.3 por logaritmo de 32. Cuando tenemos nuestra calculadora donde podemos hacer esta operación con logaritmos, pues simplemente se aprietan las teclas 1 más 3.3 por logaritmo de esta cantidad. Ahorita vamos a ver, esta cantidad se obtiene de aquí. Otra forma es para obtener el resultado, pues en la computadora podemos ponerlo en Google, esta operación, y nos va a dar el resultado. ¿Ok? Cuando yo era estudiante había unas tablitas en un cuaderno y podíamos sacar el logaritmo de una cantidad, pero ahora ya no se usan esos cuadernillos. Entonces, el resultado es 5.96 y lo podemos aproximar. Entonces, lo dejamos en 6. Por último, la amplitud.
que es R sobre K, o sea, el rango sobre el número de intervalos. Y de esta manera, 16 sobre 6 nos da 2.6 y lo aproximamos al número que sigue, que es el 3. Esa es nuestra amplitud. Bien, entonces ya tenemos esos valores que nos marcan aquí como la secuencia que primero debemos tener. Para obtener estos intervalos, entonces, para encontrar el primer intervalo, colocamos el valor mínimo, que en este caso es 4, y lo acercamos a 7. ¿Por qué a 7? Porque nuestra amplitud nos está marcando que sea 3, entonces 4 más 3 nos da 7. Ese es nuestro primer intervalo. El siguiente intervalo, colocamos el 7, donde nos quedamos, más 3 nos da 10. El tercer intervalo, así podemos encontrarlo, 10 más 3 igual a 13, y así nos seguimos. De esta manera, pues ya tenemos los intervalos. Algo que hay que señalar es que son 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 que son las casillas o el número de intervalos que ya habíamos obtenido. Bien, ahora para encontrar los valores de X, aquí nos dice que X es igual a la suma de intervalo sobre 2. Entonces, 4 más 7, 11 sobre 2 nos da 5.5. Y de esa manera tenemos el primer valor de X. El siguiente es, sumando estos, 7 más 10, 17 entre 2, 8.5. El siguiente, 10 más 13, 23 entre 2, 11.5. Y así nos vamos para encontrar los siguientes valores y completamos esta columna. Algunos estudiantes dicen, me voy por la rápida y le pido a la inteligencia artificial que me dé ya esta tabla y le doy los datos y se acabó. Sí, podría hacerse, pero lo que está haciendo ese estudiante es que está cortando una oportunidad para saber un análisis. Entonces, lo importante aquí es saber operar y hacer un análisis desde abajo. Cuando se enfrenten con problemas mayores y no les resulte una tabulación, el estudiante que no hizo su tarea, desde abajo va a encontrarse con serios problemas porque no va a saber de dónde se obtienen estos datos. Entonces, pues yo les recomendaría que ahorita que son estudiantes, no se brinquen esta etapa. No se la brinquen porque es básica. Bueno, ya seguimos con la siguiente columna, que es la frecuencia. Y la frecuencia es igual al número de veces de los datos, o sea, cuántas veces se repite. ¿Cómo encontramos estos datos? Bueno, nos tenemos que ir aquí, a este listado.
Entonces, el primer intervalo me dice que es de 4 a 7. ¿Cuántos datos hay de 4 a 7? Y entonces podemos decir que es 1, 2, 3, aquí hay otro, 4, 5, 6. ¿Por qué no considero el 7? Porque el 7 lo voy a tomar en el intervalo que sigue. Entonces únicamente encontré 6 veces que se repiten los datos que hay en el intervalo de 4 a 7. En el siguiente veo este intervalo de 7 a 10. ¿Cuántas veces encuentro los datos? Bueno, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. También me brinco el 10, porque el 10 lo voy a considerar el intervalo que está acá abajo. Y nada más encontré 6 veces. Y así me sigo en el intervalo de 10 a 13, pues aquí veo 1, 2, bueno, 3, 4, 5, 6, 7. Y aquí está el número de veces. No considero el 13 porque aquí lo voy a considerar. Es por eso que los puse de colores, porque así es más fácil que yo los ubique las cantidades. Bueno, hay algunos que les ponen circulito o los van tachando, ¿no? Cada quien tiene, pues, alguna manera, ¿no?, de identificarlos. Así es que voy poniendo las frecuencias y las sumo de tal manera que encuentro 32 veces estas frecuencias, que es el número que necesité aquí para encontrar el número, el número de intervalos. La frecuencia relativa, aquí está, me dice que es igual a F sobre la sumatoria. Entonces el primer dato es 6 entre, ¿cuál es la sumatoria? 32. Es 6 entre 32. El primer dato es 0.18. Y así el siguiente, bueno, aquí se repite, es casualidad, ¿eh? No es que así vayan a salir siempre. 6 entre 32, 0.18, el que sigue es 7 entre 32, 0.22, y bueno, aquí también es mera casualidad que se están repitiendo. Al final, estos datos los sumo y me debe dar una cantidad igual a 1 o algo muy parecido o muy cercano al 1. Esto es señal de que vamos por buen camino. Al final, la frecuencia acumulada. ¿Cuál es la frecuencia acumulada? Pues es la que se va sumando de aquí. Entonces 6 es el primer dato. El siguiente es 6 más 6 igual a 12. 6 más 6 más 7 igual a 19. Esa podría ser una forma. O 6 más 6, 12. 12 más 7, 19. 19 más 7, 26. 26 más 3, 29. Etcétera. Y llegamos a la misma cantidad que tenemos aquí. ¿Ok? Bueno, entonces, así es como podemos hacer
una tablita de intervalos o de rangos. ¿Alguna pregunta? Yo, maestro. Adelante. Sí, lo que pasa es que me perdí cuando sacó el número de rangos, el valor de K. Es que falló un poco mi internet y en ese momento se trabó y me lo perdí. Bueno, hay que repetirlo. El valor de K se encuentra aplicando esta regla que se llama de Sturges, 1 más 3.3 por logaritmo de 32. 32 se obtiene de la suma de estas frecuencias. Entonces comentaba que para obtener este valor lo podemos hacer con una calculadora que tenga esta posibilidad de obtener logaritmos, o en el internet, en Google, podemos poner esta cantidad y pues solamente le picamos y nos da el resultado. Es muy fácil. Entonces, el número de casillas o el número de intervalos es aplicando esta reglita llamada de Sturges. ¿Ok? Sí, maestro, ya quedó claro, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Pasemos a la representación ahora de estos resultados por medio de las gráficas. Existen las gráficas en forma de barras o el llamado polígono de frecuencias, el histograma o también el diagrama circular, o también llamado de pastel o de pizza. Bueno, en fin. Esto es muy importante saber que las gráficas no en todos los resultados se pueden realizar. Tiene sus características para emplearse o ejecutarse. Por ejemplo, el diagrama de barras puede ser en dos sentidos, puede ser en forma vertical o en forma horizontal. Aquí tengo, pues nada más es un ejemplo de una manera de hacer el diagrama de barras y aquí está en forma horizontal. ¿Cuáles son sus características? Bueno, estos diagramas sirven para variables cualitativas, sirven para cuantitativas discretas. Se deben colocar las barras con separación, ya sea en forma vertical u horizontal. Cada barra deberá tener el tamaño proporcional a su frecuencia respectiva. Y bueno, algunos pueden ponerles colores, ¿no? También para hacer más énfasis en la diferenciación. El gráfico llamado histograma se usa para variables cuantitativas continuas. Los datos deben estar organizados en intervalos. Colocar los ejes cartesianos X y Y con sus nombres o títulos. Bueno, aquí no tiene nombres, ¿eh? Aquí hay que colocar acá abajo el nombre o los títulos para saber a qué se refieren estas cantidades y estas barras. En cada eje colocar marcas por un lado de los datos de los intervalos y en el otro eje los datos de X. Bueno, sí, esto quiere decir, por ejemplo, aquí, de acuerdo a esta tabulación que ya teníamos,
el primer intervalo de 4 a 7, aquí se van a ir marcando. Hay intervalos de 3, 4, 5, 6, 7. Perdón, aquí están los intervalos. Aquí están los intervalos. 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22. Sí, esto quiere decir que la primera barra se refiere a este primer intervalo de 4 a 7. La segunda barra va del intervalo de 7 a 10. La tercera barra va del intervalo 10 a 13. Y así hasta llegar al último intervalo. Y su altura va a corresponder a la frecuencia. Así tenemos que este intervalo de 4 a 7, la frecuencia es 6. Entonces, por eso está hasta esta altura. La siguiente frecuencia, 7 a 10, tenemos una altura de 6, porque aquí está marcado. La siguiente barra de 10 a 13 tiene una frecuencia de 7, entonces su altura llega hasta el 7. Y así, por ejemplo, la última frecuencia de 19 a 22 tiene una altura de 3. Aquí está. Las marcas deben tener una secuencia numérica, o sea, estas marcas. Aquí no está señalado, ¿no? Pero podría haberse aquí puesto una raya, un punto, en donde nos está diciendo la marca de 6, la marca de 7, la marca de 5, etc. Las barras van unidas sin separaciones, a diferencia del otro tipo de gráfica. Estas van unidas, van juntas. Cada barra debe colocarse de tamaño proporcional a su frecuencia. Se colocan los valores de dos maneras, con valores de X o por los valores del intervalo. Entonces, aquí lo que nos hace falta es ponerle el nombre a qué se refiere estas barras. De 4 a 7, ¿qué son? Son las edades. Aquí va, edades de los, pero no son edades, son goles, ¿verdad? Estoy confundido. Son los goles que obtuvieron. Y aquí, pues, las frecuencias, las veces que pasaron. Este histograma es muy usado porque a partir de esta gráfica se puede obtener la siguiente, que es a base de puntos y de líneas. Vamos a ver. Llamada esta gráfica polígono de frecuencia. Entonces aquí hemos tenido, volvemos a copiar nuestro histograma, y para hacer este polígono de frecuencia no es más que poner unos puntos al centro de la altura de cada barra. Si nosotros colocamos estos puntos al centro de cada barra, en la parte alta, entonces después los podemos unir por medio de líneas y de esta forma obtenemos lo que se llama polígono de frecuencia.
Se usa para variables cualitativas, ordinales o cuantitativas. Se dibujan líneas que unen a los puntos superiores de cada dato. Bueno, esta es la gráfica polígono de frecuencia. Por último, tenemos el gráfico circular o de sectores. Se utiliza para variables cualitativas o cuantitativas discretas. Se utiliza para mostrar porcentajes. Esta es la manera con que se usa más frecuentemente para expresar porcentajes. Cada sector o porción debe de ser del tamaño proporcional a su frecuencia respectiva. De igual forma, se pone el título, bueno, en este caso dice edades, y en cada color se debe especificar a qué intervalo se refiere. Aquí lo que hace falta expresar es el porcentaje que se encontró en la tabulación de rangos. Colocar en cada uno de estos espacios o áreas el porcentaje. Y de esta forma tenemos el gráfico circular, que también pues, se diferencia a base de colores. Algunos de plano no ponen colores, únicamente cantidades. Y con el tamaño del área, con eso ya se está diferenciando cada resultado. Bueno, las representaciones gráficas hay más, desde luego. Ya vimos el histograma, el polígono de frecuencia, diagrama de barras, pero también existe una gráfica de dispersión. Esa no la vamos a usar. Gráfica de 100% y gráfica circular, la acabamos de ver. Hay otra que se llama de ojiva. Pero ahorita solamente vimos las que vamos a estar utilizando. Bueno, aquí hay pues, algunas recomendaciones en donde nos muestran cómo construir este tipo de gráficos. Bueno, en Internet, en YouTube, hay infinidad, no nada más estos. Infinidad, y úsenlos. Es recomendable meterse a varios ejemplos, ¿no? Para irlo repasando. No hay de otra aquí más que estarlo repase, repase y más repasar. No hay de otra para aprenderlo. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Pues voy a dejarles unos ejercicios y quiero que me los presenten la sesión que viene. ¿De acuerdo? Sí. Sí. Bueno, para esto, Sí, profe. a ver, déjenme ver cuántas personas hay ahorita. 10, 12, 13. Son 13. Ah, caray. Hoy sí entraron todos. Qué maravilla. Bueno, a ver, de una vez les paso lista. Jessica Guadalupe Reyes. Presente, profe. Ok, Gabriela del Rosa. Bueno, ¿quieren que yo
les proponga cómo unirse porque van a trabajar con dos, o en un equipos de dos. ¿Ustedes se reúnen o yo los propongo? Vengo manejando, Ajá. entonces no puedo ver bien la... Yo digo que usted, profesor, es más fácil. Ok. Perdón, Karen, ¿a qué te referías que no puedes ver qué? La presentación, no sé si está... Ya la quité, sí, Ah, ok. sí. Pero sí va a ser necesario que le... A ver, entonces yo propongo Jessica, Guadalupe y Gabriela. ¿Está Gabriela Rocío? Sí, presente. Bueno, ustedes dos van a hacer este ejercicio. Tómenle captura de pantalla, ¿pueden? Sí, ya. Bueno, ok. Chantal, ¿está? Chantal Hernández. No está. Liliana Hernández Aparicio. Presente, profesor. Ok. Maritza Ivette Rivera. Sí, presente. Bueno, ustedes van a hacer este ejercicio. Por favor, tómenle captura de pantalla. ¿Ya? ¿Está Yesenia Cabañas? Sí, profesor. Bueno, Yesenia Cabañas. José Alberto Patlán. Raúl Miguel Sánchez. Presente, profe. Bueno, ustedes van a hacer este ejercicio. Patricia Chávez Figueroa. Presente. Bueno. David Gabriel Santos. Presente. Bueno, ustedes van a hacer este. ¿Alguien quiere hablar? No. Ok, perdón. Karen Alejandra. Sí, profe. Bueno, Karen, te vas al equipo de Jessica y de Gabriela, por favor. Van a hacer el ejercicio 1. Ok. Me regreso. Ahí está. Heriberto Táñez, Aquí presente. te vas al equipo de Liliana Hernández y Maritza Rivera. Van a hacer este. Perdón, pero van a hacer este. Al equipo de Jessica, Gabriela y... No, perdón. Bueno, ahorita, Heriberto, por favor, ese ejercicio. Perdón, profe, ¿me podría mostrar otra vez la pantalla? Es que le digo que vengo manejando y no le alcancé a tomar la captura. Sí, cómo no. Permítanos terminar este detalle. Karen Alejandra, no te vas al 1, te vas al 3, no, al 4, donde está David Gabriel y Danae. Y yo, Patricia. Y Patricia va a hacer el ejercicio 4. Sí, ¿verdad? Habíamos dicho. Sí. Bueno, perdón, entonces, a ver, ya me hice bolas entonces. Patricia y David van a hacer junto con Karen el ejercicio 4.
Entonces me va a cambiar de equipo, profe. Sí, 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 por favor. Y bueno, Karen, ¿quién me preguntó ahorita? Karen, ¿verdad? ¿Qué vienes manejando? Sí, me tocó el 4. García Danae, Ahí está, la que le... ahí está el ejercicio 4, Karen. Vale, ya lo tengo. Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, se trata que en la sesión que viene, pues lo pasan a un PDF o un PowerPoint, como gusten, para hacer la presentación de su ejercicio. Tanto la tabulación la van a presentar y un gráfico. El gráfico que corresponda a esa tabla y pues lo van a mostrar. ¿Alguna pregunta? No, profe. Yo, profesor, ya, no, ya no supe en qué equipo me dejó. Me había dicho primero en el equipo 4. Soy Luis García Danae. Danae, Ajá. a ver, voy a repetir todos. Jessica y Gabriela es el 1, ejercicio 1. Liliana y Maritza es el ejercicio 2, junto con Karen Alejandra. Después, Yesenia y Raúl, el ejercicio 3. Y por último, Patricia, David. Ya, Danae, me hace falta alguien, ¿verdad? A ver. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es que tengo números impares. A ver, entonces, Patricia, David, Patricia, David y Karen van a ser el 4. ¿Es Ok. así? Sí, Danae se va al 1 y Heriberto se va al 2. Ahora sí. En la presentación es necesario que hablen las 2 o 3 personas integrantes, ¿de acuerdo? Alguien va a hablar explicando algo, la siguiente pues se sigue con la explicación y así, ¿de acuerdo? Sí, profe. Sí. Bueno, no, pues no tiene mucha complicación, son ejercicios sencillos. Alguien alguna vez me dijo, oiga, profe, pero es que nos deja ejercicios muy simples y pues de eso se trata porque estamos apenas aprendiendo, ¿no? Ya más adelante ustedes van a encontrarse con una complejidad que tiene que ver con la profesión o pues en el ámbito profesional en donde ustedes se encuentran. Pero esto primero lo tienen que desarrollar y construir.
Pues voy a dejar de... Me regalan una captura de pantalla si prenden, por favor, sus cámaras. Por favor, bueno, este es un requisito que me piden en la jefatura. Si me hacen favor de prender sus cámaras. Profe, yo no puedo, traigo las manos libres. Está bien, está bien. Ok, no te preocupes. Ok. Yesenia Cabañas. Ah, ok, ya. No te ubicaba. Es de como casi siempre tienen apagadas sus cámaras. Ok, compañeros, estimados estudiantes, aquí le dejamos y nos vemos la próxima sesión si no tienen algún inconveniente. Ok, Listo, profe, gracias. bueno, Gracias. que estén Buenas bien, noches. hasta luego. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches, nos vemos. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego.